¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Gilman Farfán. Hoy nuestro grupo va a exponer sobre el populismo venezolano y consta de 4 capítulos y los integrantes somos Cristian Sinche, Ángela Sinche, Fernanda Toro y quien les habla, Leonardo Mendoza Rodríguez. Bueno, a continuación mi compañero Cristian Sinche va a exponer sobre el primer capítulo. Sí, buenas tardes. En esta oportunidad les hablaré sobre el populismo venezolano y sus tendencias actuales. Bueno, esto se encamina hacia una importante encrucijada en el 2012, sumida en una larga y profunda polarización política. ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero a que es con significativos desajustes económicos, sociales y ambientales. Para ese año, las fuerzas políticas antagónicas volverán a confrontarse en unas elecciones presidenciales. Eh, por otra parte, les hablaré sobre los ingresos, gastos y deudas públicas de Venezuela. Uno de los factores claves para centralizar el poder en Venezuela es que el Estado obtiene casi dos terceras partes de sus ingresos, por la renta petrolera, claro, al no tener que cargar constantemente a los ciudadanos con mayores impuestos para financiar más gastos públicos y entre otros recursos limitados que se hace más fácil, ¿no? Ah, ah, También les hablaré sobre las causas y efectos del populismo. Podríamos decir que en Venezuela, así como América Latina, claro, en general han prevalecido al menos desde la década de los años 30 del presente siglo una cultura basada en una visión colectivista. También les hablaré sobre que el régimen populista en Venezuela, históricamente, claro, el populismo es un siglo predecible. El punto de partida suele ser una crisis profunda, tanto política como económica. En medio de todo el caos, también existe la desesperanza, que surge un líder mesiánico y personalista, ¿no? Que en nombre del pueblo y por medio de una retórica incendiaria, a través de los causantes de la miseria nacional. A continuación le pasaré la palabra a mi compañero Leonardo Venezuela. Bueno, yo soy Leonardo Mendoza Rodríguez y hoy yo le voy a exponer sobre el capítulo 2, que son las características del escenario general, el populismo y la transición del social y la transición social del siglo XXI. Bueno, como se sabe, las elecciones presidenciales de 2012 se vieron influenciadas por un contexto político y económico y también industrial, ¿no? Debido a la crisis del petróleo que hubo en Venezuela. Bueno, también les voy a hablar sobre la integración del mercado latinoamericano, que consta de Venezuela. Bueno, a ver, prosigo. El proceso de integración regional es un elemento fundamental para insertarnos en la globalización. Bueno, en cierta medida en Venezuela hubieron distintos factores, porque tuvieron que haber integración regional y muchas de esas estrategias que el gobierno dio a conocer. Bueno, la crisis de la cultura democrática en Venezuela y el impacto de la globalización, no obstante, durante la década de los 80 y particularmente de los 90, esta cultura democrática ha empezado un proceso de resquebrajamiento. Su crisis y deterioro se puede deducir y palpar más nítidamente de las opiniones que la mayoría de la población venezolana viene manifestando con relación a la democracia con su sistema, debido a lo que está pasando ahora con el presidente actual, Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, y la campaña permanente de Venezuela. Bueno, voy a proseguir. En la campaña permanente de Venezuela, en los 11 años que lleva el gobierno chavista como presidente, o bueno, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, se han realizado 15 procesos electorales que tienen poco que ver con el significado que estos tienen en la democracia representativa y tradicional. Bueno, a continuación voy a pasar la palabra a mi compañera Cristian Ángela Sinche. Bueno, yo les hablaré sobre el manejo de la política fiscal. El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica, propone una reducción del gasto público y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente a través de sus reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital para crear una infraestructura necesaria para comenzar una reactivación económica. También les hablaré sobre el petróleo y el presupuesto del país. Esto quiere decir que la caída de los ingresos de los ingresos por petróleo ha tenido también su reflejo en las cuentas públicas.
La respuesta a la drástica disminución de los ingresos no consistió en reducir los gastos, ni en buscar ingresos fiscales alternativos, sino en financiar el enorme déficit público del 24% del PIB mediante la emisión de dinero. Efectos e impactos de dicho modelo el crecimiento del país. Venezuela ha manifestado disminuciones en una tasa de crecimiento económico desde finales de la década de los 70. Para un país desarrollado, dicha situación es muy grave y genera una alarma en el Estado, debido a que los niveles de vida o bienestar de la población se ven afectados drásticamente. Bueno, en conclusión, o el capítulo 4, que son las conclusiones, Venezuela actualmente está inmersa en una crisis económica, social y política sin precedentes, bueno, más que nada por los gastos públicos y la política que está realizando el presidente Nicolás Maduro en sus distintos grupos de la sociedad. Bueno, otra conclusión podríamos deducir que en su sistema político, económico y social, fundamentalmente en los derechos de la vida y la libertad de sus ciudadanos, no son favorables y tampoco se hacen respetar sus derechos como debería de ser. Es por ello los problemas que están ocurriendo en la actualidad sobre las muertes y más que nada sobre los tratos inhumanos que el gobierno realiza a su población. Bueno, su historia ha demostrado que es un orden institucional que garantiza los derechos de las personas y crean el ambiente para la colaboración pacífica e intercambio ambiental y voluntario, cosa que en este gobierno no se está realizando, debido a que, ¿cómo les puedo decir? A que se está realizando un gobierno casi dictatorial por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, por último, la posibilidad de una hiperinflación no está fuera del panorama de los próximos años, cosa que el FMI ha dicho o ha deducido o ha proyectado más que nada sobre la economía venezolana, ¿no? Debido a que Venezuela ya no está exportando de manera continua su petróleo. Bueno, eso sería todo. Gracias.